Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con el carácter de Cristo, con transformar el mundo. Hoy nuestra palabra es el perfume de Cristo. ¿Ya? Así que vamos al video. Bueno, como yo les dije hoy, la palabra tiene que ver con transformar el mundo. Es una reflexión al respecto de cómo es posible, cómo podemos hacer eso y pensar un poco al respecto de nuestro carácter en relación al carácter de Cristo. Esta palabra entonces que yo llamé el perfume de Cristo está basada en el texto ahí que está en 2 Corintios 2, del 14 al 16, que nos dice así. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas las partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden, y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Entonces eso va a decir Pablo ahí en esta situación, en la situación que él está dando entonces este consejo, está hablando eso al respecto de nosotros como cristianos. Y bueno, en esta situación, ya donde Pablo está hablando eso en la carta a la iglesia en Corinto, ya especialmente la iglesia de Corinto está pasando por una situación bastante difícil, que es una situación donde comenzó un escándalo dentro de la iglesia y esto tomó proporciones a ser conocido como en la sociedad de la época. Las personas escuchaban y sabían lo que estaba pasando y esto era un escándalo al respecto de la área íntima de la iglesia, de la vida íntima de los hermanos de la iglesia. Entonces, antes de eso, Pablo está hablando al respecto de cuánta tristeza y cuánta desgracia trajo eso a la iglesia, en la iglesia en Corinto, en este momento. Entonces, él está lamentando lo que pasó y está hablando al respecto de la tristeza de las personas. Y en algún momento va a hablar incluso al respecto de su propia tristeza, de por haber pasado eso y de por haber entonces esta situación quedado tan compleja. Él va a hablar al respecto de eso. Y ahí entonces llegamos al momento de nuestro pasaje, donde él va a comenzar diciendo, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. O sea, que Cristo siempre nos lleva a vivir por medio de todas las cosas en triunfo. Y nosotros somos el perfume de Cristo, la fragancia del conocimiento de Cristo. ¿Ya? Nosotros que seguimos a Cristo, que mantenemos el carácter de Cristo, entonces estos son el perfume de Él. Para los que son condenados, para que no son condenados, para todos somos el perfume de Cristo, ya, y llevamos su fragancia. Para algunos, para muerte, somos olor de muerte, para otros, perfume de vida, para vida. ¿Ya? Entonces él está hablando al respecto de eso. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice que somos el aroma del conocimiento? Cuando él dice que nosotros somos el perfume de Cristo. ¿Ya? Yo entiendo que gran parte de los que están mirando esta palabra puede que ya hayan pasado por esta situación donde ustedes conocen una persona que tiene un perfume que es muy característico de ella y en algún momento ustedes están pasando en la calle y sienten este olor, sea una persona, sea una tienda, y ustedes se recuerdan de esta persona. Ustedes se recuerdan de esta persona y dicen, pucha, me acordé del tipo que tiene este perfume o de la tipa que tiene este perfume. ¿Ya? Y es más o menos eso que Pablo está hablando al respecto de nosotros. Que nosotros traemos este recuerdo de la existencia de Cristo. Que nosotros cuando estamos en un lugar traemos el recuerdo de que Cristo existe y traemos el recuerdo de que Cristo está ahí. ¿Y de qué forma pasa eso?
Obviamente nosotros no tenemos un perfume de Cristo, o sea, el perfume de Cristo, y nosotros pasamos el perfume ahí y salimos con olor de Cristo. Somos cristianos ahora porque tenemos el olor de Cristo. No es esto, no es esto que pasa. Nosotros acá, entonces, la forma que Pablo está hablando, que nosotros somos el perfume de Cristo, y usa esta palabra para hacer como ejemplo, para hacer una parábola. Él está diciendo que a través de nuestro carácter y de nuestras actitudes parecidas con las de Cristo, ahí nosotros somos el olor de Cristo. Nosotros traemos este recuerdo de que Cristo ahí existió y de que nosotros necesitamos de Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos nuestro carácter igual al carácter de Cristo, ¿ya? Entonces no somos el perfume de Cristo, ¿ya? Y yo comencé hablando entonces que esta palabra tenía que ver con pensar cómo transformamos el mundo, pensar en cómo hemos hecho y cómo transformamos el mundo, y que eso tiene que ver con transformar el mundo. ¿Ya? Que el hecho del perfume de Cristo tiene que ver, que nosotros somos el perfume de Cristo, tiene que ver con transformar el mundo. ¿Ya? Esta es la forma como la iglesia transforma el mundo, siendo el perfume de Cristo. ¿Por qué? Porque fue así que Jesús transformó el mundo. La iglesia tiene que ser el perfume de Cristo, tiene que traer el recuerdo de la existencia de Cristo, de la misma forma que Cristo fue el perfume de Dios en esta tierra, trajo el recuerdo de que existe un Dios y que este Dios se porta con nosotros. La existencia de Jesús, como fue en la tierra, transformó al mundo, tanto los cristianos como los no cristianos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús vino y vivió en la tierra y vivió su tiempo en esta tierra, ¿ya? Y hizo todas las cosas que nosotros hacemos también. O sea, se bañó, se comió, hizo todas las reflexiones probablemente, vivió con las personas, tuvo amistades, como nosotros lo hacemos. Él también predicó la palabra como nosotros tendríamos que hacer. Entonces Él es nuestro ejemplo de cómo vivir. Pero Él, indistinto a todos nosotros, a todos los otros que existen en este mundo, fue santo. ¿Qué quiere decir? Que en Él no hubo ningún pecado. Ya, entonces Él cumplió la ley. Porque la ley existía para comprobar, la verdad, para decir que era pecado. Entonces Él no tuvo ningún pecado, Él cumplió la ley. Y con eso, como Él fue el único que cumplió la ley, Él ganó el derecho de juzgar a todos. Porque el único que había cumplido la ley, entonces a través de eso, entonces Él gana el derecho de juzgar a todos. Y Él, entonces junto con Dios Padre, Él decide cuál es el criterio que va a utilizar. Y es la fe. O sea, eso quiere decir que los que creen en Él van a ser salvados, van a ser salvos. Pero los que no creen van a ser condenados. Y este es el criterio. Entonces, el recuerdo de Cristo, o sea, su perfume, transforma a todos. ¿Por qué? Porque recuerda a todos que existe esta elección para hacer. Los que quieren seguir a Cristo, entonces van a ser salvos. Y los que no quieren, no van a ser. ¿Ya? Entonces, Él transforma a todos en el hecho de que los que creen entonces van a recibir esta salvación, los que no creen no van a recibir. Y nuestra existencia entonces, como imitadores de Cristo, hace eso automáticamente. El hecho de que nosotros existimos como imitadores de Cristo ya trae este recuerdo automáticamente, porque nosotros imitamos las actitudes de Cristo. O sea, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando tenemos una reacción, ya, como Cristo hacía, ya, entonces nosotros somos imitadores de Él, somos el buen perfume de Cristo, somos entonces los que traen este recuerdo. Entonces hoy yo quiero pensar en cómo hemos sido como aroma, como perfume en nuestras vidas. O sea, si hemos sido el perfume de Cristo o si tenemos un propio perfume. ¿Ya? Y comparar esto con el perfume de Cristo. Eso quiero hacer. Y cuando yo estaba pensando entonces al respecto de eso, yo me hice algunas preguntas. ¿Ya? ¿Qué es la pregunta que quiero compartir con ustedes? La primera pregunta que hice a mí mismo es: ¿cómo juzgamos?
¿Cómo hemos sido como iglesia que juzga al mundo? ¿Cómo hemos sido como iglesia que hace juzgamiento? ¿Ya? Bueno, buena parte de las veces es por la apariencia. Aunque algunos puedan decir yo no, o sea, o no pasa eso en mi iglesia, tenemos que reconocer que como iglesia en general, buena parte de los juzgamientos que hacemos es por apariencia. Ya tanto para la parte buena cuanto por la parte mala. Si tenemos una persona que es un ministro de alabanza, ¿ya? Si él está en YouTube, si él tiene canciones famosas, entonces él es muy bueno ministro de alabanza, ¿ya? Pero si él no está de esta forma, entonces no es tan bueno ministro de alabanza. Entonces si pensamos en una parte buena, ahí estamos juzgando algo para bueno, estamos juzgando por la apariencia. Pero si vamos a pensar en un pecado, por ejemplo, una persona que es mentirosa o una persona que tiene avaricia, esta persona tiene un pecado que no es tan aparente. Pero si llega una persona que fuma, por ejemplo, en la iglesia, esta persona, pucha, está en pecado porque fuma. Pero la Biblia va a tratar todos los pecados iguales. Entonces esto no es disminuir el pecado del que fuma, pero entender que el pecado de la avaricia o de la mentira es tan igual al otro. Pero nosotros juzgamos por aquello que vemos más. Entonces si vemos más algo, entonces esto es más digno de ser juzgado, ¿ya? Y tenemos el agravante, entonces el que aumenta nuestro juzgamiento, que es el hecho de que si algo fue hecho por alguien que vive en la iglesia o que no vive. Tenemos la tendencia a ser más pesados con las personas que no viven en la iglesia y juzgar más y tener un juzgamiento más pesado aún con estas personas. Entonces, de esta forma hemos sido como quien juzga, ¿ya? Pero ¿cómo debemos hacer eso? ¿Cómo debemos juzgar? Debemos hacer eso de la misma forma que Jesús hacía. ¿Y cómo era eso que Jesús hacía? ¿Cómo Jesús juzgaba a las personas y las cosas que estaban pasando alrededor de él? Bueno, Jesús tenía una forma muy especial de lanzar su aroma, el aroma de su perfume, alrededor de él. Él hacía eso de una forma particular. Él hacía eso de una forma individual con cada uno. Nosotros vamos a ver ahí en el libro de Mateo en el 8, los versos del 18 al 22, contar dos historias de dos encuentros de Jesús con dos personas. Y bueno, el primer es cuando encuentra ahí un escriba, y el escriba le dice: Jesús, yo quiero seguirte, porque tú eres un gran maestro. Y Jesús le dice: pucha, ¿sabes qué? Los animales tienen donde dormir, pero yo, ¿sabes qué? No tengo. Puede ser que mañana duerma en un lugar bueno o en un lugar malo. Tienes que pensar, de hecho me quieres seguir. Y después en la secuencia ya vas a hablar de un otro hombre que Jesús lo conoce, simplemente lo dice: quiero que me siga. Y este hombre como que no quiere hacerlo, y Jesús le dice, y le dice: bueno, deja primero que yo cuide de mi papá hasta que se muera, y después yo te sigo. Y Jesús le dice a él: ¿sabes qué? Deja a tu papá, porque tu papá va a vivir el mismo tiempo si tú estás con él o no estás con él. Pero tú ven y me sigue. Entonces Jesús insiste con él, pero el otro parece que Jesús lo hace fuerza para que no lo siga. Y nosotros tenemos el joven rico ahí también, que pasa por la misma historia. Él llega y dice: Jesús, te quiero seguir. Y ahí Jesús dice: tienes que seguir los mandamientos. Y él dice: ya sigo, ya lo hago, yo busco cuidar eso. Y Jesús le mira a él, le mira el corazón de él y le dice: pucha, entonces dona todo lo que tú tienes y me sigue. Y él ahí entonces se vuelve triste porque Jesús le exigió más. Como que cada uno tiene una forma de juzgar a Jesús. Ya nosotros vamos a ver ahí con los perdidos. Tenemos la mujer samaritana, que es una situación ahí que pasa en Juan 4 del 1 al 30. Y es una mujer que bueno, ya es samaritana. Los samaritanos ya adoran de una forma equivocada. Y esta mujer en su vida íntima tenía era muy desordenada en todo eso.
Y cuando Jesús llega a hablarle a ella, y es arrogante con Jesús, empieza a hacer un montón de cuestionamientos a Jesús, y Jesús tiene toda la paciencia de hablarle, contestarle todas las cosas, hasta que ella se convierta. Entonces Jesús tiene todo un procedimiento con ella hasta que ella entienda quién Él es. Ya nosotros tenemos ahí también, en esta misma situación, la mujer adúltera, ya que pasa en Juan 8, del 1 al 11, donde los fariseos toman una mujer en el hecho del adulterio y se la llevan a Jesús. Preguntan, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos como dice la ley? Y Jesús, escribiendo ahí en el suelo, dice, bueno, si alguien no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y ahí todos se van y Jesús le mira a esta mujer y le perdona los pecados, pero le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no lo hagas más, no peques más. Ya vuelve a tu casa, pero no lo hagas más. Y Jesús, de una forma amorosa pero dura, le reprende a esta mujer. Ya con otra persona, por ejemplo, de corazón duro, ya por ejemplo, los fariseos y los saduceos en un momento, ahí en Mateo 16, del 1 al 4, llegan delante de Jesús y le dicen, Jesús, haznos un milagro, danos una señal. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Ustedes son una generación de corazón duro y ustedes son incrédulos y yo no les voy a dar ningún señal más. No me pidan señales porque no las voy a dar a ustedes. La única señal que ustedes van a tener es la señal de Jonás. ¿Ya? Que yo voy a morir en un día y en 3 días voy a resucitar. ¿Ya? Esta va a ser la única señal que ustedes van a recibir. Entonces Jesús, Él hacía de una forma individual y particular con cada uno. ¿Ya? ¿Y por qué Jesús hacía de esta forma? ¿Por qué Jesús hacía de esta forma? Porque Dios ya había avisado que su forma de juzgar era distinta a la forma del hombre. Ahí en 1 Samuel 16:7, Dios le va a decir esto a Samuel. Ya Samuel está en la casa de David y él está para elegir quién va a ser el rey de Israel. Y ahí él entra el primer hermano de David y él es fuerte, imponente, ya. Es un hombre que parece un hombre de guerra y él dice, este va a ser un estupendo rey para Israel, porque él es imponente, es representante. Y Dios le dice, no, ¿sabes qué? Yo no miro como miran los hombres, yo miro el corazón. Y yo rechacé el corazón de este hombre delante de mi presencia. Este no va a ser. Entonces Dios le dice eso a Samuel, le dice que la forma de juzgar es mirar el corazón. Y Jesús va a repetir eso ahí cuando está hablando de los dichosos, ¿ya? Él va a decir, dichoso el puro de corazón, porque este va a ver a Dios. O sea, Jesús repite lo mismo, que Él mira el corazón y dichoso es el puro de corazón, ¿ya? Entonces Jesús, Él juzgaba los corazones. ¿Y cómo Jesús juzgaba los corazones? A través de la revelación. Él tenía revelación de lo que tenía en los corazones de la persona. Lo vemos ahí justamente en 1 Samuel 16:7, donde él va a revelar a Samuel que el corazón del primer hermano no era agradable a Dios. Ya, nosotros vamos a ver eso también ahí en Lucas 5, del 17 al 26, que es el momento donde los 4 amigos bajan del paralítico ahí del techo frente a Jesús, y Jesús le dice al paralítico, tus pecados están perdonados, y en este momento él lee la mente y el corazón de los fariseos que están alrededor, que están cuestionando por qué Jesús perdona pecados, cómo Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y Jesús le dice a ellos, le habla a ellos, para que ustedes sepan que yo tengo esta autoridad, para que ustedes paren de hablar esto que están hablando, yo voy a sanar a él. Y le sana el paralítico. Entonces Jesús miraba los corazones, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos también tener eso. Nosotros necesitamos también tener eso, ¿ya? Esta entonces fue la primera pregunta que me hice. La segunda pregunta que me hice es, ¿cómo avanzamos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo nosotros avanzamos hacia la sociedad? ¿Cómo nosotros caminamos como cristianos? Esto me pregunté. Y la verdad que yo encontré que últimamente hemos usado bastante la política
y los métodos humanos para hacer esto. ¿Ya? Y ninguna de estas cosas, de estas dos herramientas, son malas. El tema es que las dos son solamente herramientas. Ellas no deben ser lo que guía nuestro avance como reino de Dios. Nuestro avance como reino de Dios. ¿Ya? Nosotros no vamos a conquistar nada haciendo políticas públicas que van en contra de la sociedad a partir de nuestra propia mirada o haciendo piquete, protestas. Ahí no vamos a lograr eso. Protestando contra las personas que tienen visiones en contra de nosotros. No es de esta forma que nosotros vamos a avanzar. Porque estos son herramientas. Esto, la política, los métodos humanos, la protesta, estos son herramientas y solo van a ser útiles cuando tenemos la dirección de Dios para usarla. Pero no lo debemos hacer a partir de nuestra propia voluntad, sino que por la voluntad de Dios. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Ya? Y Jesús también tenía una forma especial de polinizar, ¿ya? Con su aroma, de dejar su polen, ¿ya? Él tenía una forma especial de esparciar su semilla, ¿ok? Él tenía una forma especial de evangelizar. Y él lo hacía de una forma hegemónica. La palabra hegemónica quiere decir cuando el primer lugar, ¿ya? Gana de una forma que es mismo que juntáramos todos los otros puestos juntos, no podrían vencer a él al primer lugar. Vamos a un ejemplo, ya que hablamos de política, a un ejemplo de política. Ya si tenemos, por ejemplo, 5 candidatos a una elección y el tipo que gana en primer lugar tiene una suma de puntos porcentuales mayor que la suma de todos los puntos porcentuales del segundo puesto, del tercer puesto, del cuarto puesto y del quinto puesto, entonces él es hegemónico, porque ni si todos ellos juntos fueran una sola persona, le iban a ganar a él. Y Jesús hacía esto, Jesús avanzaba de una forma hegemónica, Jesús evangelizaba de una forma hegemónica. ¿Y cómo él hacía eso? Con autoridad. Jesús tenía autoridad cuando hablaba. En distintos momentos en la palabra vamos a ver las personas diciendo que él habla como quien tiene autoridad. Que él hablaba algo distinto y eso generaba en la persona algo distinto porque él tenía autoridad. Ahí yo anoté el pasaje ahí de Lucas 24, del 13 al 35, que es los discípulos al camino de Emaús. Y de hecho Jesús le habla de la palabra y después cuando se dan cuenta de que Él es Jesús, ya, después cuando se dan cuenta de eso, ellos dicen, pucha, de verdad se nos quemaba el corazón la palabra. Él tenía autoridad porque cuando nos hablaba esto quemaba en nuestro corazón. Entonces Jesús era de esta forma. Entonces cuando Él hablaba, las personas sentían de verdad porque Él tenía autoridad, Él vivía eso que estaba hablando. ¿Ya? Y Él también hacía eso con poder. Nosotros, como hablamos del texto ahí de Lucas 5, del 17 al 26, que es el texto de los 4 amigos y del paralítico. Él dice al paralítico, tus pecados están perdonados. Y cuando todos cuestionan, cuando los fariseos cuestionan lo que Él está haciendo, si Él puede o no perdonar pecados, Él muestra con poder y en práctica eso. Y Él dice, entonces ya, para que ustedes vean, yo le digo a Él, levante y anda. Y el paralítico, que era paralítico, no sé por cuánto tiempo en su vida, se levanta, se para y anda. ¿Ya? Entonces, él también lo hacía con poder. Entonces, Jesús sabía lo que hablaba, ya él sabía de lo que estaba hablando y lo comprobaba en la práctica. Y de la misma forma debemos hacer nosotros, ¿ya? Debemos alcanzar autoridad y poder en Dios. Y de esta forma debemos avanzar. ¿Ya? Y la última pregunta que me hice es cómo hemos edificado, cómo edificamos, ¿ya? ¿Cómo hemos edificado la iglesia? ¿Cómo hemos edificado el reino de Dios? Y lo que he percibido es que la verdad hemos generado una iglesia un tanto más raza, un tanto más raza que antes, ¿ya? Nosotros tenemos elegido la enseñanza que traemos para mejor atraer el público. Y esto no es tan malo. Pero en cuenta de eso, la fundación de la iglesia, los cimientos de la iglesia, están más débiles.
Luego, las edificaciones como iglesia están más débiles. Y nosotros necesitamos de cemento, de fundaciones fuertes. ¿Cómo nuestro Señor Jesús hacía eso? ¿Cómo Él lanzaba los cementos? Él tenía una forma especial de dejar su perfume en donde Él tocaba. ¿Ya? Él transformaba todo lo que tocaba. Él hacía eso de una forma sólida. Jesús lo hacía así. Él enseñaba la verdad, los principios del Padre y no lo que las personas querían escuchar. En Juan 5:30 Él exactamente lo va a decir esto. Él va a decir, yo no hablo de mí, sino que hablo de mi Padre. Ya si fuera abogado de mí mismo, entonces estaría hablando de mí mismo, pero tengo autoridad porque soy abogado y abogo a favor de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces no hago mi voluntad, sino que la del Padre. O sea, Él no hacía la voluntad del hombre, Él no hacía su propia voluntad, sino que hacía la voluntad de Dios. Esto hacía Jesús. ¿Y de qué forma hacía eso? Él enseñaba los principios y practicaba eso. ¿Quiere ver cómo esto de hecho pasa en la Biblia? Nosotros ahí tenemos en Juan 14, del 12 al 14, Jesús diciendo que nosotros haríamos las mismas obras que Él. ¿Ya? Que Él iba al Padre, pero que Él entonces iba a escuchar todo lo que pedíamos y iba a cumplir. Y todo lo que hiciéramos en nombre de Él se iba a cumplir. Y ahí nosotros tenemos el cumplimiento de eso ahí en Hechos, el capítulo 3 del 1 al 8. Pedro llega al templo y el paralítico le pide plata. Y él dice, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Levanta en nombre de Jesús, Cristo, el Nazareno, levanta y anda. Él dice eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Él? Él hace la misma obra que Jesús ya había hecho, ya había sanado paralíticos, ¿ya? Y Él declara en nombre de Jesús y se cumple. Así como Jesús había prometido hacer. ¿Quiere ver otro momento? Jesús en Juan 10:11, Él va a decir, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Ya? ¿Y qué hace Jesús? Entrega su vida por nosotros en la cruz. ¿Ya? Y ahí en 2 Corintios 5, del 14 al 17, va a decir que uno entregó la vida por todos, entonces todos se murieran ahí. Y si no miramos más a Cristo, que entregó la vida por nosotros, por la carne, entonces no miramos a nadie más por la carne, entonces las cosas antiguas pasaron, todas las cosas se hicieron nuevas. Entonces, de hecho, el buen pastor nos salvó a nosotros. Jesús enseñaba lo que Dios quería y lo mostraba en la práctica. Y bueno, nosotros debemos edificar la iglesia de esta misma forma. Entonces, nosotros necesitamos refletir constantemente sobre cómo juzgamos como iglesia, cómo avanzamos como iglesia y cómo hemos enseñado como iglesia, porque nosotros no hacemos eso por nuestro propio reino, nosotros lo hacemos por el reino de Dios. Por eso hacemos. Entonces nosotros no somos reyes de nuestro propio reino que comandan un ejército, sino que somos comandantes de un ejército de nuestro rey. Entonces tenemos que portarnos como Él. Esta palabra, ella nació cuando yo estaba reflexionando al respecto de cómo yo he sido como buen perfume de Cristo. Esta es la verdad. Entonces yo quiero encerrar ella con este desafío. Sea el buen perfume de Cristo. Ya, eso te quiero desafiar. Así que cierra tus ojos, yo quiero orar. Dios, delante de tu presencia entrego a esta iglesia que está aquí escuchando, Padre, y yo pido que entonces tú vengas sobre nosotros, que nosotros seamos tu buen perfume, que tengamos tu carácter, Dios, que sepamos juzgar al mundo, avanzar, Dios, en esta sociedad y enseñar, Padre, edificar, Dios, conforme tú haces, no conforme nuestra voluntad, conforme tu voluntad. Y eso quiero pensar al respecto de nosotros como iglesia. Dios, ven sobre nosotros e enséñanos a hacer de esta forma. Padre, te pido, haznos con que seamos el buen perfume de Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, chiquillos, yo les pido, dejen su like,
hagan algún comentario, si tienes algo para seguir, para hablar, para comentar respecto de esta palabra. No dejen de compartir para que el Evangelio avance, para que tengamos el desafío a más personas, para que seamos el buen perfume de Cristo, ¿ya? Entonces, pone esta palabra en todas tus redes sociales y comparte eso para que alcancemos más personas. Y no dejes de escribirte en el canal si aún no es inscrito, para recibir las notificaciones y ser edificado con todo lo que hemos construido como iglesia. Así que bendiciones, tenga una buena semana. Chao, chao y hasta el próximo video.